En primer lugar, en Alemania, el canciller Merz se ve en las próximas horas, viaja a Washington para verse con Donald Trump. En Francia, recordemos que fue el tercero de los países que firmó ese comunicado en el que amenazaban con responder a Irán con operaciones, decían ellos, de carácter defensivo, y después, además, desde ahí se ha añadido que va a aumentar su arsenal nuclear. Lo ha añadido Emmanuel Macron y que está dispuesto a utilizarlo para proteger sus intereses. París, Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un anuncio que, como decía, hizo el propio presidente francés, Emmanuel Macron. Fue llamativo también el lugar elegido, porque se presentó en una base naval, para explicar que Francia tendrá más armas nucleares y construirá un nuevo submarino, también nuclear. Macron se presentó rodeado de la plana mayor del ejército, justo encima de uno de esos sumergibles, de esos submarinos, en una imagen, vamos a decir, de poderío. Afirmó que utilizar esas armas nucleares depende de él y que está dispuesto a compartir su paraguas atómico con sus colegas europeos. Sí, una puesta en escena muy épica que empezó ya de camino, porque Macron volaba desde París escoltado por 4 aviones de combate y compartió esas imágenes para cebar su discurso, ¿no? Una vez en la base naval de Île-Longue, colocado, como decías, frente a un submarino, repitió su mantra de que para ser libres hay que ser temidos y para ser temidos hay que ser poderosos, y abre una nueva etapa defensiva que ha llamado disuasión militar avanzada, con el anuncio de que va a aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Ahora mismo tiene algo menos de 300, pero esta vez no va a dar cifras, dice, de cuánto van a aumentar. También se dotará de un quinto submarino nuclear, el Invencible, que estará operativo en 10 años, y lanzó esta advertencia. Si nous devions utiliser notre arsenal, si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal nuclear, ningún Estado podría escapar. Francia, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, justifica este endurecimiento de su doctrina nuclear ante la situación de riesgo global. El presidente se refirió al imperialismo brutal de Rusia, a los avances de China en materia nuclear y a la guerra en Irán, también a las dudas sobre la protección estadounidense. La reciente estrategia nacional de seguridad y de defensa. Porque Washington, recordaba, ha incitado a Europa a ocuparse de su propia seguridad. Macron ofrece extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa e insiste en que es un esfuerzo independiente y complementario al de la OTAN, aunque se reserva la decisión última sobre el uso de esas armas. La colaboración incluye ejercicios conjuntos y el despliegue de armas francesas en otros estados. Según Macron, hay 8 países ya interesados, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Polonia. Con Alemania, de hecho, publicó inmediatamente después un comunicado conjunto en el que anuncian que han creado un grupo de coordinación de sus capacidades de disuasión, con, por ejemplo, la participación de Alemania en los ejercicios nucleares franceses. Lucía, gracias. Hasta luego. Y en el Reino Unido, Keir Starmer, que descartó en principio participar en la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sí que habló de llevar acciones defensivas sobre Irán. Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. De hecho, habló de atacar los arsenales que el régimen tiene dentro de Irán. Es un mensaje que traslada además justo después de que Teherán atacara una de las bases de la Fuerza Aérea Británica en suelo europeo, en Chipre. Sí, Starmer rechazó desde un primer momento participar en los ataques contra Irán, pero las amenazas para la seguridad de los miles de británicos que siguen en la zona y también para los soldados desplegados en sus bases militares le ha hecho cambiar de opinión. Aún así, el primer ministro ha tratado de aclarar que el uso de sus instalaciones por parte de Estados Unidos solo se hará con propósitos defensivos, lo cual incluye la destrucción de los arsenales militares de Irán. Le escuchamos. It is simply not possible to shoot down every Iranian missile. Decía Starmer ayer en el Parlamento que es imposible derribar todos los misiles de Irán después de su lanzamiento y que la única forma de pararlos es destruyéndolos en su origen. El primer ministro asegura que esta decisión se ajusta a la legalidad internacional y ha aclarado que entre las bases utilizadas por Estados Unidos no están sus instalaciones militares en Chipre, las cuales siguen siendo objetivo de Irán. En definitiva, el gobierno laborista dice estar haciendo lo estrictamente necesario para proteger sus intereses, tratando de involucrarse lo menos posible en el conflicto y respetando la ley internacional. Starmer insistió ayer en que el Reino Unido no participará en acciones ofensivas con Estados Unidos e Israel e incluso puso en duda la efectividad de los ataques aéreos para poner fin al régimen de Teherán, una posición que le ha valido las críticas de Donald Trump, quien ha asegurado que la decisión de permitir el uso de las bases británicas llega tarde y se ha mostrado decepcionado, dice, con lo que considera una falta de ayuda del Reino Unido. Lucas, gracias.
A vosotros. Berna. Bueno, lo que estamos viendo es una Europa, esto pone en evidencia la debilidad actual de Europa, ¿no? Ángel nos contaba cómo están reaccionando y los corresponsales también, pero fijaos, vuelvo a la comparativa con la guerra de Irak, que fue horrorosa, ilegal, etcétera, y ya casi es un ejemplo a seguir comparado con la que estamos viviendo ahora. En aquel momento Estados Unidos hizo por construir una alianza y lo consiguió, por desgracia, porque ahí estaba España, ahí estaba el Reino Unido de Blair y bien que lo paró, ahí estaba Portugal, etcétera. Esta vez ni siquiera hay ese esfuerzo y por el contrario, Europa no solo se queda ajena, sino que lo que hace es seguidismo, es decir, no ha participado en ningún tipo de preparativos para legitimar, para estudiar si hay razones, etcétera, etcétera, que sería lo propio de un orden internacional, sino que simplemente hace seguidismo, y eso es nefasto. Lo están haciendo las tres grandes potencias, como hemos dicho, Inglaterra, Alemania y Francia, y lo que nos están demostrando es que esto es ya una guerra mundial. ¿Te acuerdas, Ángeles? La semana pasada estábamos aquí, dices, guerras que se nos van olvidando porque ya se superponen otras. Hace una semana estábamos aquí analizando el 4º aniversario de Ucrania y Zelensky dijo, ya esto es una tercera guerra mundial. Bueno, pues fijaos el impacto de esta, que ya no solo trasciende el Golfo mismo, o sea, es decir, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, la zona de Oriente Próximo con su Líbano, Turquía, por supuesto Israel, sino que el impacto llega a las puertas de la Unión Europea con esta movilización impresionante de Francia, con el ataque a Chipre, que por cierto el gobierno de Chipre también ha reaccionado muy, muy valiente frente a Reino Unido. No nos creamos que Chipre está contento con esta participación europea. Y el impacto que estamos analizando en China, que desde luego va a haber mermado sus posibilidades de acceso a petróleo, y con un Putin dando palmas con las orejas porque podrá hacer lo que le dé la gana, aunque con la boca pequeña esté condenándolo, ¿no? Es decir, esto ya es un conflicto, una guerra que nos involucra a todos, que nos va a pasar la factura en el bolsillo rápidamente, en nuestro gas, en nuestro petróleo y por tanto en toda la inflación subsiguiente. Y en fin, ahí estamos sin haberlo comido ni bebido. Y no olvidemos una cosa, porque sí que estamos hablando de la reacción de estos países, de Francia, de Alemania dentro de la Unión Europea y del Reino Unido en el ámbito de Europa, pero también la posición de la propia institución de la Unión Europea con ese comunicado tibio haciendo referencia lamentable al ataque y que desde entonces no hemos visto que haya levantado la voz para nada, Ignacio. No, la posición de Europa se define así de mal, es decir, ese comunicado en el que se soslayaba lo que estaba pasando realmente y se colocaba a Europa de perfil en su diplomacia exterior. En fin, demuestra un poco el momento en el que estamos, cada uno haciendo la guerra por su lado, ¿no? En cierto sentido. Está Macron con su submarino nuclear y sus nuevas armas nucleares, Reino Unido con su posición ambivalente, España diciendo esto es una guerra, en fin, cada país de la Unión Europea por su lado. Y el problema fundamental es que cada uno de los actos de violaciones del derecho internacional abonan el siguiente. O sea, esto sucede después de que Rusia se coma a Ucrania y no pasa nada. Sucede después de que Estados Unidos bombardee Venezuela y secuestre a Maduro y no pasa nada. Sucede después de que lo de Groenlandia pues también pase dentro de la propia OTAN y tampoco pasa nada. Y pasado mañana será China quien se coma a Taiwán. ¿Y cómo va a decir la OTAN, Estados Unidos o Rusia que les parece mal si es el nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es este, ¿no? Y en el caso de Europa, al final queda bastante demostrado que el problema no es la potencia o la fuerza de Europa, que tiene mucha. Cuando se miran las capacidades militares o el presupuesto militar de la Unión Europea en conjunto, pues es casi el triple respecto a Rusia. O sea que no es que sea una zona ni pobre, ni poco dotada, ni con capacidades militares importantes. El problema está en que cada una funciona por su lado. Y que además la sensación de hoy es Ucrania, mañana es el Báltico, pues está provocando una huida hacia adelante de gran parte de Europa, cada uno por su lado, porque Alemania está anunciando inversiones militares muy importantes, pero para Alemania.
Sí, podemos decir que el submarino no nuclear francés también va a ayudar a Europa, pero esto en el fondo no hay ni una coordinación, ni siquiera una decisión sobre qué hace cada uno, porque esto Macron lo anuncia de manera casi unilateral, diciendo yo lo hago y el que quiera que se apunte. Eso es, en mi opinión, un poco la catástrofe de Europa y excepcionalmente de esta comisión que está siendo, en fin, muy lamentable a la hora, Ursula II está siendo muy lamentable a la hora de gestionar este nuevo Trump que no lo está siendo capaz de tener una postura mínima común. Continuamos a la vuelta y además incluimos ya la postura española, que es una voz muy diferente a todo lo que estamos escuchando del resto de países europeos.